Bienvenidos amigos. Hoy traigo otro tema muy interesante que quiero compartir con ustedes. Uno de nuestros seguidores, al cual vamos a nombrar como Raúl, nos envió esta historia que quiere compartir con todos nosotros. Dice así: lo que van a escuchar es una real historia de terror, el resultado de una investigación realizada en una plaza comercial de una ciudad en el norte del país. Por cuestiones de privacidad, nuestro amigo no puede revelar detalles específicos del sitio donde ocurrieron los hechos, pues las personas que colaboraron con él podrían perder su trabajo. Ese caso llegó a sus oídos debido a que un amigo fue a hacer unas reparaciones a uno de los locales. Esas reparaciones se realizaron durante la noche, y le contó a nuestro amigo que estando ahí, un niño intentó entrar en el local, y también algo no humano. Algunos días después, nuestro amigo fue a la plaza para hablar con el dueño del local, donde había trabajado su amigo, y le contó que estaba interesado en hacer una historia de terror. El señor le platicó lo que a él le había tocado ver, y también le sugirió hablar con el jefe de seguridad de la plaza. Resulta que era el día de descanso del jefe de seguridad, así que para no perder el día, nuestro amigo intentó hablar con algunas personas que trabajaban en los diferentes locales de la plaza, y obtuvo algunos datos interesantes. El más relevante fue de una trabajadora de una tienda de ropa. Ella le dijo que aparte de un niño, también se aparecía una niña. Al día siguiente, ya pudo hablar con el jefe de seguridad. Esa persona estuvo trabajando ahí desde que apenas estaban construyendo la plaza, o sea, desde el día 0. Así que le contó a nuestro amigo demasiadas cosas, cada una más interesante que la anterior. También nuestro amigo pudo ponerse en contacto con algunos ex trabajadores de la plaza, guardias de seguridad sobre todo, para verificar algunos datos sueltos. En total, para hacer esta historia de terror que nos envía, fue necesaria la colaboración de 20 personas, a las cuales nuestro amigo les está muy agradecido y obviamente nosotros también. Nuestro suscriptor nos asegura que todo lo que estamos a punto de contar es absolutamente real. Comenzaremos con la historia del jefe de seguridad. Dice que él fue contratado incluso antes de que se comenzara la construcción de la plaza, y esto fue hace más de 10 años. Dio con este trabajo porque anteriormente ya había trabajado como custodio en el Servicio Panamericano de Entrega de Valores. Cuando llegó al terreno, solo estaba cercado con una malla metálica. El lugar medía 1,200 metros cuadrados. Para que se den una idea del tamaño del terreno, dentro de este caben más de 100 casas de un tamaño tipo Infonavit. Al principio solo eran 3 personas, el jefe de seguridad al mando y otros 2 guardias. Uno de ellos trabajaba de las 6 de la mañana a las 7 de la noche, el otro de las 6 de la tarde a las 7 de la mañana, y el horario del jefe era de mediodía a medianoche. Así podría supervisar a los 2 guardias. Las funciones de los guardias eran dar rondines por todo el terreno, cuidando que nadie se metiera y que los obreros estuvieran haciendo su trabajo de forma segura. Pero lo más importante, según les dijeron a los 3 al momento de contratarlos, era que nadie grabara nada ni tomara fotos de ningún tipo. Indicación rara para una obra en construcción. Ese guardia, siendo jefe, tenía varias funciones adicionales, papelería más que nada. Además debía hacer 4 o 5 revisiones aleatorias y debía documentarlas. Las revisiones tenían 3 finalidades. La primera era asegurar el correcto avance de la obra. La segunda era verificar que los obreros no tuvieran sustancias, y también tenía que revisar los celulares, buscando que nadie tuviera ni fotos ni videos. Desde el principio, para el jefe de seguridad, las cosas fueron muy raras. Para empezar, se excavaron 4 metros por debajo del nivel del suelo, entendiendo que una plaza puede tener sótano debajo de sus instalaciones, pero no le hacía sentido que el área del estacionamiento también tuviera sótano. Dice que no exagera cuando nos cuenta que literalmente todo el terreno contaba con un sótano de 4 metros de profundidad, pues en varias ocasiones acordonaban diferentes zonas y sacaban cosas, e incluso llegó a presentarse la policía a revisar las excavaciones. La construcción del inmenso sótano tardó aproximadamente 3 meses, y cuando finalmente estuvo terminado, contrataron a 4 guardias más. Esos 4 elementos eran exclusivos para cuidar el sótano. El jefe de seguridad nunca entendió cuál era la finalidad de tener guardias en el sótano, ya que en cuanto lo terminaron, ya ningún obrero bajaba ahí para realizar nada, solo estaban los guardias. La primera semana nos cuenta que renunciaron 3 de los 4 guardias,
Estos alegaban que algo vivía ahí abajo y que ese algo los acechaba durante su turno. No había nada de luz ahí abajo, obviamente, ya que la obra seguía en construcción. La única forma de tener visión era con las linternas. Al renunciar a estos 3 elementos, el jefe tuvo que pasar un turno ahí abajo, mientras que contrataban a más personal. Y dice que en verdad era horroroso estar ahí abajo. Se oían cosas raras y en efecto sentía como si algo lo estuviera siguiendo todo el tiempo. Dice que al día de hoy sigue creyendo fielmente que ese algo se despertó con las excavaciones. Afortunadamente, no tardaron mucho en contratar nuevo personal. Es más, dice que hasta tenían personal de respaldo, así que el jefe de seguridad no tuvo que volver a pasar otro turno ahí abajo. Con el paso de las semanas, mientras avanzaba la construcción, algunas empresas que ya habían firmado con la plaza enviaban representantes a supervisar el avance de sus locales. Eso estaba bien, ya que esa gente siempre llevaba algunos regalos para darle a los obreros para que se esforzaran más en sus locales. Había un representante que iba muy seguido. Era representante de una cadena de cines. Ese señor siempre llevaba comida y refrescos para todos. El área que ocuparía el cine abarcaba los 10 locales, ya que aparte del supermercado sería la atracción principal de la plaza. 5 meses después de haber iniciado la obra, es decir, 2 meses después de haber terminado el sótano, ya aquello comenzaba a parecer una plaza. Y fue en ese tiempo que en el área que sería del cine comenzaron a ocurrir cosas extrañas. Durante el día, los obreros tenían accidentes, pero solo en el área del cine, en ningún otro lado. Nunca murió nadie, afortunadamente, pero un sujeto, de alguna manera, perdió un brazo. Durante las noches, en el sótano, debajo del área del cine, los guardias reportaban mediante el radio que podían ver una cosa. Para ese entonces, en el sótano, se habían marcado las zonas que correspondían a cada local. Por eso, se sabía que aquella cosa aparecía en el área del cine. Pasaron 7 meses más y finalmente la plaza se inauguró y fue a partir del día 1 que comenzaron a suceder cosas extrañas. Al principio, este jefe de seguridad no trabajaba de noche, pero debido a que era el jefe, cada que un guardia del turno nocturno renunciaba, él tenía que cubrir ese horario. Así que si sus cuentas no fallan, al día de hoy, luego de trabajar en esta plaza por unos 10 años, ha pasado casi 2000 turnos nocturnos en la plaza comercial. Y dice que no hay una sola noche en la que no ocurran cosas paranormales. Ahora bien, dice que va a hablar de 3, y lo hará por orden como fueron ocurriendo. Primero, la cosa del sótano, luego la de la niña, y por último, la de el niño. Continuando con el testimonio del guardia, que ya nos dejó entrever que había algo en el sótano, dice que a este ser, o esta criatura, le llamaban el hombre sombra. Continuando con el relato, dice que la plaza contrataba personal específico para el sótano. Actualmente hay 4 guardias y entre ellos cubren desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche. Por alguna razón, cuando la plaza cierra sus puertas, nadie vigila el sótano, que por cierto solo se puede cerrar desde adentro. Eso significa que durante toda la noche el sótano está abierto. Un detalle curioso es que no todos los locales tienen acceso al sótano. El cine sí, el supermercado también, la tienda de ropa y la gasolinería que está del otro lado del estacionamiento también tienen acceso al sótano. Es por eso que no entiendo para qué quieren tanto sótano. Más aún, no le hacía sentido que tengan personal cuidando el sótano por 2 razones. La primera es que los locales que tienen acceso pueden hacerlo desde dentro de sus instalaciones. Basta con que ellos tengan a alguien cuidando que nadie baje sin autorización. Y la segunda es que aparte de los accesos a través de los locales, solo hay una entrada en toda la plaza que conduce al sótano. Y mientras la plaza está abierta, el jefe de seguridad tiene a un guardia vigilando todo el tiempo la entrada al sótano. Entonces, si tiene seguridad en los locales y tienen un guardia vigilando la entrada al sótano, el jefe de seguridad no veía la necesidad de tener guardias debajo de la tierra, cuidando un sótano ridículamente grande donde solo hay mercancía para 3 locales. Más de uno pensaría que seguro es para proteger la gasolina y el diésel que se almacenan ahí abajo. Pero no, porque la zona del sótano que pertenece a la gasolinera está acorazada con alambre de púas y una puerta que solo se abre con código, sin mencionar que la gasolinera tiene a una persona armada cuidando su sótano. Así que por más que el jefe de seguridad lo pensaba, no encontraba cuál era la lógica de tener un guardia ahí abajo.
en todos estos años la plaza solo había cambiado de gerente en 2 ocasiones, y cada que llegaba un gerente nuevo, el jefe de seguridad le preguntaba sobre la finalidad de aquel gigantesco sótano, y la respuesta siempre fue la misma: el dueño de la plaza no me permite hablar al respecto. Dice el jefe de seguridad que podría contarnos incluso algunas teorías, pero que mejor nos relata algunas cosas y que ya seamos nosotros quienes saquemos nuestras conclusiones. Dice que la primera vez que le tocó estar de noche, ya con la plaza funcionando, fue un 15 de junio, allá por el 2011. Lo recuerda bien porque era su cumpleaños, que de hecho no iba a trabajar porque estaba en su fiesta celebrando su cumpleaños, pero le avisaron que un guardia del segundo turno no se presentaría, así que debía ir a cubrirlo. El segundo turno comenzaba de las 6 de la tarde y a él le avisaron a las 5, así que muy a su pesar alcanzó a llegar a tiempo. Dice que la tarde la pasó aburrido, pero al momento de cerrar las puertas, minutos después de las 11 de la noche, las cosas en la plaza comenzaron a tomar otro tono un poco más sombrío. Las extrañas políticas de la plaza también se aplicaban en la noche. Por ejemplo, todas las lámparas debían apagarse. Solo quedaban 3 fuentes de luz. Una, el letrero de una pizzería, que está en la esquina norte. Otro es la cartelera del cine, que está en la esquina sur. Y la tercera son las letras de entrada del supermercado, que está a media plaza. La distancia entre la pizzería y las letras de entrada es de unos 150 metros. Y esa es la misma distancia de las letras de entrada al cine. Eso quiere decir que el punto medio de ambos trayectos está totalmente sumergido en penumbras. Además nos dice que toda el área del comedor y de los baños también se queda sin luz. Obviamente entendemos que es normal sentir miedo y ansiedad al recorrer la plaza con tan poca luz, pero sin duda alguna, lo peor le ocurrió a nuestro protagonista de la 1 a las 3 de la mañana. Nos cuenta que a la 1 de la mañana tenía que revisar la puerta del sótano. No tenía que entrar, solo revisarla. Y siempre cada día esa puerta estaba abierta a la 1 de la mañana. Eso solo significaba una cosa: que el ser que vive en el sótano subía a pasearse a la plaza. Dice que el 15 de junio del año 2011 lo vio por primera vez. Una gigantesca masa negra con forma humanoide. Su andar es lento y que no se le distinguen los brazos ni piernas. Literalmente es como un bulto. Dice que durante 2 horas se debe de andar con cuidado con esa cosa. Hay que mantenerse todo el tiempo en grupo. No hay que acercarse a la zona sin luz. Así que cuando esa cosa anda suelta por ahí, se quedan cerca del cine. Y que aún estando cerca de la luz hay que tener cuidado con acercarse a las esquinas, ya que esa cosa se desliza por la orilla. Y sí puede llegar a las esquinas. Solo hay una forma de hacer que se aleje, y es utilizando la linterna. Si intentas al usar su cara, desaparece. No corre, no vuela, no se vuelve invisible. Literalmente se desvanece, como si fuera polvo o niebla. Esa cosa no se deja grabar. Lo han intentado en más de una ocasión, pero es imposible. Y cuando dice que no se deja grabar, no se refiere a que se esconde, se refiere a que no sale ninguna foto ni grabación. O sea, literalmente no aparece. Nos cuenta que esto no solo ocurre con las cámaras de los celulares, sino las cámaras del circuito cerrado de la plaza tampoco lo detectan. Y no es que salga borroso o distorsionado, sencillamente no aparece en los monitores. Otra cosa que ocurre cuando la criatura anda suelta es que en el área del comedor se mueven cosas. Dice que los guardias no van a asomarse, pero escuchan cómo se mueven las mesas y se arrastran las sillas. Nos cuenta que hace como 6 años comenzó a escuchar un nuevo sonido. Es un ruido tan particular que les perturba mucho a todos los guardias. En el centro del comedor hay pequeños columpios para que los niños jueguen. Bueno, dice que clarito se puede escuchar cómo rechinan los columpios, como si alguien estuviera jugando. Claro que eso podría tener otra explicación. Y ahora nos cuenta la historia de la niña que corre. Dice que para el año 2016 la ciudad alcanzó su punto más alto en niveles de violencia. Había enfrentamientos de militares contra organizaciones criminales. Tan peligroso estaba el asunto que muchos de esos enfrentamientos llegaron a ocurrir en parques cerca de escuelas y que en una ocasión hubo un enfrentamiento incluso dentro de la plaza. Nos cuenta que solo hubo 2 fallecidos civiles. Por desgracia fueron 2 menores, que eran hermanos, un niño y una niña. Y fue a partir de ese día que comenzó aquel sonido de los columpios en el comedor. La niña comenzó a aparecerse en la plaza. Dice aquí
que hay que tener cuidado con lo que está diciendo, porque la niña comenzó a aparecer, no el fantasma de la niña de carne y hueso se aparece en la plaza, y ese detalle es muy importante. Bueno, dice que esa niña no solo se aparece durante la noche, sino también se aparece por la mañana o por la tarde. No es muy común, pero sí ha llegado a ocurrir en varias ocasiones. Por ejemplo, en una ocasión nos cuenta que la gerente de la tienda de ropa le reportó un código azul, es decir, un menor buscando a sus padres. El jefe de seguridad se acercó para atender la situación, mientras la gerente lo conducía hasta su oficina para ver a la niña que había encontrado. Le contó que esa niña había entrado hecha un mar de lágrimas porque no encontraba a su mamá. Lloraba y lloraba con mucho sentimiento. Le dieron una soda y una paleta para tranquilizarla. Cuando llegaron a la oficina de la gerente, la niña ya no estaba allí. Nadie la vio salir. Mientras que algunos trabajadores la buscaban, el guardia fue a revisar las cámaras de seguridad y ahí pudo ver a la niña. Era la niña muerta. En las cámaras se ve cómo sale de la oficina y camina hasta el baño de mujeres. Creo que además está a aclarar que cuando revisaron el baño no encontraron a ninguna niña. Ahora, el jefe de seguridad tuvo que mostrarle las grabaciones a la gerente, pero no le dio ninguna explicación, lo dejó a su criterio. Por eso es que él nos dice que aclara que no se trata de un fantasma de la niña, pues un fantasma no habla, no puede tomarse un refresco de soda ni comerse una paleta. Lo que se aparece es algo que se escapa a nuestra comprensión. Nos cuenta que en otra ocasión esto ocurrió en la pizzería. Una familia se quejó de que una niña andaba en el área de juegos del local. La familia había reventado todo el local para una fiesta infantil y por supuesto que se molestaron al ver jugando a una niña que no había sido invitada a la fiesta. La gente de los locales tiene prohibido hacer contacto físico con los clientes, más aún si se trata de niños. Así que le llamaron al personal de seguridad. Había un guardia cerca, así que le informaron por radio para que se presentara. Pero a los 5 minutos le avisó por el mismo medio que la niña estaba arrinconada en un tobogán y que no podía sacarla. El jefe le preguntó si de casualidad la vestimenta de la niña era tal y cual, a lo que el guardia respondió que sí. Entonces, el jefe, sabiendo que se trataba de la niña muerta, le dijo al guardia que se retirara del lugar sin dar explicaciones. Y la niña, de un momento a otro, simplemente desapareció. Nos cuenta que los trabajadores del supermercado han tenido varios encuentros también con esta niña. Dice que él jamás les ha explicado a detalle cómo está la situación, pero ellos lo deducen. Ya saben que cuando la niña entra buscando a su mamá solo tienen que darle algo de comer y la niña se irá sin molestar a nadie. Dice que hay ocasiones que la niña se pone a hacer lo que los niños saben hacer mejor, travesuras. Por lo general no lastima a nadie, pero sí hace algo de destrozos. Nos cuenta que alguna vez la niña se metió al local de los chinos y se puso a correr entre los pasillos tumbando peluches, juguetes, gorras, playeras, etc. Entonces, el jefe de seguridad tuvo que ir a atender la situación y ahí descubrió otra cosa inquietante. La niña sí se refleja en los espejos, pero su reflejo no era de la niña que tenía frente a sus ojos, no, lo que estaba del otro lado del espejo era un cuerpo en descomposición. Nos cuenta que esas eran las cosas que ocurrían durante el día, pero que en la noche todo era muy diferente. Antes de la 1 de la mañana era muy raro ver a la niña, y las pocas ocasiones que se les aparecía era a lo lejos o no se les acercaba. Cuando la criatura del sótano subía a la plaza, la niña se iba de la zona del comedor a jugar en los columpios. Ese chirriante sonido de los columpios meciéndose hasta la fecha le pone muy nervioso. Y más porque, como nos había contado antes, esa zona está en completa oscuridad. En una ocasión, y aclara que solo fue en una ocasión, la niña hizo algo que definitivamente no debería poder hacer si solo se trataba de una niña. Eran unos minutos después de las 2 de la mañana cuando los columpios dejaron de escucharse. Entonces los guardias, que seguían cerca del cine, protegiéndose de la criatura del sótano, vieron a la niña asomarse entre las penumbras. Solo era su rostro, pero la expresión que tenía no era la misma de siempre. Además, parecía haber reducido su estatura casi a la mitad. Entonces salió completamente, y su cuerpo estaba contorsionado. Avanzaba con sus 4 extremidades, como si fuera un perro. Fue la cosa más horrible que jamás hubieran visto. Eso ya no era una niña.
Dice que no tiene ni idea de qué diablos era, pero que estaba muy lejos de ser una niña. Los guardias no dudaron ni un segundo y todos corrieron porque esa cosa los estaba siguiendo y aparentemente no era con intenciones amistosas. Nos cuenta que era tanto su miedo que olvidaron por completo que no debían adentrarse en las zonas oscuras, pudiendo llegar hasta las letras de entrada sin problemas. Pero cuando quisieron llegar hasta el letrero de la pizzería, vieron a la criatura del sótano frente a ellos. Se detuvieron de golpe y entre jaloneos se las arreglaron para dar media vuelta y correr hacia el local más cercano, que es uno donde se rentan artículos para el hogar. Entre los 3 guardias tuvieron que abrir el candado de la cortina, ya que el jefe estaba temblando y no podía hacerlo solo. Levantaron un poco la cortina del suelo y se metieron por debajo. Nada más entrar, encendieron las luces del local y se alejaron de la cortina, y no salieron de ahí en todo lo que restaba de su turno. 2 de los guardias que estaban esa noche ya no regresaron, y dice el jefe de seguridad que no los culpa, ya que si él tuviera su sueldo, también hubiera renunciado. Es poco el dinero, considerando el riesgo. Afortunadamente hasta el día de hoy, la niña no se ha vuelto a convertir en esa horrible cosa que parece un demonio. Pero por si esto no fuera suficiente, aún falta lo más escalofriante: el hermano de la niña muerta. Nos cuenta que los primeros que reportaron el avistamiento del niño fueron los de las oficinas de la Comisión de Aguas. El pequeño había tallado el vitral de la oficina con una de sus uñas, cosa que no tiene ningún sentido, pues las uñas de un niño normal se romperían antes de tallar un cristal de ese tipo. Ese primer reporte se dio como 3 días después de su fallecimiento. Nuestro jefe de seguridad insiste que sabía que era el mismo niño por la ropa que llevaba puesta. Después, como a las 2 semanas, fueron las muchachas de la tienda del dólar, a las que en una ocasión él les ayudó a cerrar el local, que le dijeron que llevaban 4 días viendo a un niño que se paraba afuera del local de Telcel y que desde ahí se quedaba viendo fijamente hacia uno de los accesos de la plaza. Curiosamente, el acceso al que miraba era por donde él había intentado salir antes de que una bala le atravesara la pierna. El comportamiento del niño obviamente le preocupaba a la gente de seguridad, más que el de la niña, porque incluso su semblante era más amenazante. Dice que no pasó mucho tiempo para que el niño comenzara a tener un comportamiento hostil. Sus primeras víctimas fueron los de el local de aguas frescas. Ese incidente ocurrió ya en la noche, cuando estaban cerrando el local, como a eso de las 9:30, y una persona terminó con una herida en la cabeza. Como tuvieron que proporcionarle atención médica, el jefe de seguridad tuvo que levantar un reporte, y eso incluye tomar la declaración del herido. El hombre dijo que estaba trapeando cuando detrás de él apareció un niño. Ese niño lo miraba fijamente. El tipo comenzó a sentirse amenazado, y mientras caminaba hacia atrás sin despegar la mirada del niño, terminó resbalando y cayendo al piso, golpeándose en la cabeza. Cuando se recompuso de la caída, ya no vio al niño después de eso. Un mes después, hubo otro incidente más llamativo que el anterior. El niño se metió al local de papelería. El local estaba lleno. Se paró frente a una vitrina y delante de más de 10 personas hizo reventar la vitrina. No quedó un solo vidrio completo. Los testigos no se pusieron de acuerdo sobre cómo el niño había reventado la vitrina. Algunos decían que la había tocado con algo, pero otros afirmaban que el infante no había hecho contacto físico con la vitrina. Cual sea que haya sido el caso, todos coincidían en que en cuanto la vitrina reventó, el niño ya no estaba. Nadie lo vio correr, así que se cree que es evidente que el niño simplemente desapareció. El jefe de seguridad empezó a desarrollar cierta manía con los hermanos, la niña que corre y el niño que grita. Cada vez que alguien lo reporta, el guardia veía las cámaras del circuito cerrado. Ellos sí se pueden ver en las cámaras, y nunca desaparecen frente a las cámaras, y esperan a que algo se interponga entre ellos y las cámaras para desaparecer. Me explico mejor. Se les puede ver caminando, pero luego pasan detrás de un muro y ya no salen, o van caminando entre la gente y cuando alguien los cubre de las cámaras se esfuman. Dice el jefe de seguridad que definitivamente él no es experto en el tema, y por más que buscan no encuentran ninguna explicación al por qué los niños sí pueden ser grabados, pero que no se puede grabar a la criatura del sótano. Dice que lleva años buscando una explicación sin encontrar nada. El fantasma del niño es impredecible, no tiene un horario para volverse agresivo. Se ha vuelto loco tanto a las 9 de la mañana como a las 9 de la noche. Cuando se pone así, le gusta caminar cerca del local de los perfumes.
En más de una ocasión, ese niño se ha metido al local durante la madrugada y de alguna forma rompe una esquina del estante de madera donde se atienden a los clientes. Los guardias saben que se trata del niño porque lo han visto dentro del local. Nunca lo han visto entrar porque literalmente aparece adentro y sus movimientos activan las alarmas del local. Ese es otro de los detalles que le hacen afirmar a este guardia que no se trata de un fantasma, pues hasta donde él sabe los fantasmas no pueden activar sensores de movimiento. El punto es que cada 2 o 3 meses escuchan durante la noche cómo se activan las alarmas de ese local y cuando acuden a revisar está el niño adentro, seguido de la mesa rota. Nos dice que el niño no rompe la mesa solo porque sí, no es una decisión aleatoria. El niño lo hace con la finalidad de que el dueño del local contrate personal para reparar el destrozo, ya que ese tipo de reparaciones, por políticas de la plaza, solo se pueden realizar durante la noche, después de las 11, cuando todas las luces ya están apagadas. El dueño de ese local siempre tiene problemas para que alguien repare su mueble, pues una vez que una compañía viene a reparar, ya nunca regresan, porque se asustan, y obviamente no los culpamos. Dice que esas personas de reparación llegan, se encierran en el local a trabajar, y la única luz que tienen es la de dentro, porque afuera no se ve nada. Recordemos que no hay luces encendidas y el local de los perfumes está lejos de las letras de entrada y también lejos del cine y la pizzería. ¿Imaginan el susto que se deben de llevar cuando un niño se acerca a las puertas de cristal del local y comienza a golpear el vidrio intentando entrar? Lo único que ellos pueden hacer es hablarle por radio a los de seguridad, el radio que ellos les dejan, obviamente por si necesitan algo, y esas personas tienen la esperanza de que el niño no entre, en lo que algunos de los de seguridad llega al local. Pero eso no es lo peor, nos cuenta. Dice que las cosas se vuelven más siniestras cuando el niño sale corriendo porque la criatura del sótano se acerca al local. Cuenta que muchos proveedores se han desmayado y que otros se ponen a llorar o a gritar de miedo. Pero por suerte, basta con alumbrar un poco en dirección hacia la criatura, como nos decía antes, o en donde se supone que está su cara, para que se esfume como si nunca hubiera estado allí. Y esta es la razón principal por la que ningún proveedor regresa. Por eso el dueño del local de los perfumes batalla mucho para encontrar siempre a alguien nuevo para hacer las reparaciones del mueble que el niño destroza. Y eso es precisamente lo que le ocurrió al amigo de la persona que nos envía esta investigación sobre lo que ocurre en esta plaza. Dice que también, en una ocasión, a plena luz del día, el niño atacó a una chica que atiende la librería. La chica dice que ese niño estuvo sentado en una banca que estaba frente a la librería cerca del cine, que estuvo ahí sin hacer nada por más de 4 horas, pero que cuando hubo un lapso de tiempo donde no entraba gente al local, el niño se acercó despacio, mirándola fijamente. Esa muchacha es muy tímida y padece de ansiedad y nerviosismo, así que se quedó paralizada con la mirada penetrante del niño. Dice que de pronto el niño corrió en su dirección y que ella estaba frente al mostrador, que es de cristal, pero que de ahí ella no recuerda nada más. La tuvieron que llevar al hospital, pues la encontraron desmayada sobre el mostrador que estaba completamente roto, con un montón de vidrios enterrados en su cuerpo. Nada demasiado grave, por fortuna. Se requiere de mucha fuerza para romper ese mostrador, fuerza que obviamente la muchacha no tiene. Nada más de verla, lo primero que piensas es que está como anémica. Claramente no iba a poder romper un mostrador, y suponiendo que ella hubiera utilizado un objeto pesado para romperlo, ¿cuál sería la finalidad? Y la pregunta más importante es, ¿cómo terminó desmayada sobre un montón de vidrios? Este niño, junto con su hermana, son algo más que solo fantasmas. Dice que hay personas que han hablado con ellos creyendo que se trata de niños perdidos, que se les puede tocar, que son sólidos, de carne y de hueso, que tienen sombra y que sus pasos se pueden escuchar, su ropa y sus cabellos se mueven. Es como si estuvieran vivos, pero es que están muertos, como nos cuenta el jefe de seguridad. El reflejo de la niña en el espejo es de un cadáver. Los niños vivos no desaparecen detrás de un muro o entre la gente, así simplemente. Además, los niños crecen, pero estas cosas llevan años apareciéndose en la plaza. Siguen exactamente iguales de estatura. Su largo de cabello sigue siendo el mismo, la misma ropa. No han cambiado absolutamente nada. No son niños, no son fantasmas. Parecen vivos, pero están muertos. El amigo que nos escribe la historia dice que de una forma u otra piensa
que estos seres están relacionados con la criatura del sótano. No entiende cómo y no entiende tampoco el por qué, pero que está seguro que el dueño de la plaza sabe perfectamente qué es lo que ocurre aquí. Por algo tiene guardias en el sótano, por algo decidió construir un sótano que solo está ocupado en un 10%. Nuestro amigo dice que no tiene ni idea de qué desenterraron cuando construyeron esta plaza, pero que no tiene duda de que sea lo que sea, no pertenece a este mundo. En conclusión, lo que acabamos de escuchar es toda la información que nos pudo dar nuestro amigo, obtenida del encargado de seguridad. ¿Ustedes qué opinan? Es en verdad una historia aterradora. Y todo esto nos cuenta nuestro amigo, que ha sido contrastado con las otras 19 personas y todos los testimonios se cuadran con lo que dice el guardia. Y es por eso que nuestro amigo no tiene dudas de la veracidad de los hechos. Entendemos que dada la naturaleza y la magnitud del relato haya personas que duden que algo así pueda ocurrir en un lugar público tan grande y durante tantos años. Y es por esa razón que nuestro amigo, que nos envía este relato, logró que el jefe de seguridad le permitiera pasar una noche dentro de la plaza. Dice que no pudo ver a la niña ni tantito, pero que sí pudo escuchar los columpios moviéndose como si alguien estuviera jugando ahí. Y dice que también pudo ver al hombre sombra, y que en verdad es horrible. Es un escabroso bulto negro, sin forma, que se anda paseando por la plaza sin un rumbo fijo, que solo camina. Dice que mientras se resguardaban de esa cosa, cerca del cine, pudo ver al niño. Dice que no sabe exactamente en qué momento, que solo de pronto lo vio a unos 10 metros de distancia. Que no era un bulto, que era un niño. La luz le creaba sombra. El vitropiso del cine es muy brilloso y por tanto refleja. Entonces nos cuenta nuestro amigo que el niño se reflejaba en el vitropiso. Y lo peor fue cuando el niño comenzó a llamar a su mamá, que gritaba con todas sus fuerzas mientras su voz se desgastaba y se quebraba, que lloraba con desesperación gritando mamá, mamá, y que eso es lo que repetía una y otra vez. Y que en algún momento el niño caminó hacia la oscuridad y que nuestro amigo lo perdió de vista. Que a pesar de que investigó hasta donde pudo, no puede ofrecernos una explicación ni medianamente clara de lo que ocurre dentro de esta plaza. Lo que sí queda claro es que muchas personas han sido testigos de lo que ocurre y que hay varias publicaciones en Facebook de personas que han experimentado algo paranormal en ese lugar. Algunas de esas publicaciones incluso tienen fotos y videos, pero por desgracia no conseguimos los permisos para compartir esas publicaciones con ustedes. Pero en caso de que alguien que esté viendo este video tenga evidencia, le agradecería mucho que dejara un enlace de todo eso o que nos lo hiciera llegar al correo que va a estar apareciendo aquí en pantalla. Muchas gracias por ver este video y si te gustó la historia, dale like, compártelo, suscríbete y si tienes una historia que contar, en el mismo correo que apareció en pantalla, puedes enviarnos tu historia para que la contemos en el canal. Hasta la próxima.